Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Tenemos ya en nuestros micrófonos al señor arquitecto Patricio Donoso de los registros de Creo, asambleísta nacional y también miembro del Consejo Administrativo Legislativo, el CAL. Ayer ya tomaron, ya se puede decir, el arranque, el principio, el comienzo, para crear esta comisión ocasional que tendrá el encargo de cumplir lo que dijo el soberano, el pueblo, a través de esta consulta y referéndum popular, en el orden de, por ejemplo, nombrar transitoriamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. De tal manera, pues, que es una gran responsabilidad de ustedes, arquitectos, de crear y por supuesto, pues, tienen que poner, yo no diría los mejores elementos de la asamblea, ¿no? Pero sí, realmente, pues, para que no haya los problemas con saber que siempre se dan, que por qué no me nombraste a mí, que esto, que lo de acá, que yo tengo más votos, que o tengo más presencia en la asamblea y cosas por el estilo. De eso también vamos a hablar con usted, arquitecto, cómo es la metodología para nombrar, pues, a los miembros de la asamblea en esta comisión ocasional que ustedes la han creado en el CAL. Bienvenido, arquitecto, buenos días. Buenos días, Clever, muchas gracias por el contacto telefónico. Saludo a usted, a Patricia y a Lenin. En efecto, ayer el Consejo de Administración de la Legislatura, del cual yo formo parte, representando a Creo, representando pues a la oposición, resolvimos por 4 votos y una abstención crear una comisión que se encargue de viabilizar los resultados de la consulta popular en cuanto a las preguntas 3 y 6. La 3, referente a la forma en cómo se va a nombrar el Consejo de Participación Ciudadana permanente, no el ocasional que vendrá de 7 ternas presentadas por el presidente Moreno, y que la Asamblea deberá resolver los 7 nombres, que serán parte de ese Consejo en forma transitoria por un año. Porque la pregunta 3 hacía mención a que el pueblo tiene que escoger a los 7 miembros permanentes y serán elegidos a través de elección popular. Lo que tiene que hacer la comisión, y respondo puntualmente a su pregunta, Clever, es determinar el sistema que se va a llevar adelante para que el pueblo pueda escoger y designar a 7 ciudadanos, a 7 ecuatorianos o ecuatorianas, porque no se tiene claro si esos nombramientos o esas elecciones se van a hacer a través de elecciones personales o unipersonales. Si es que van a haber listas, si van a ser unipersonales los candidatos, existe el riesgo de que existan centenares, sino miles de candidatos, si es que no se hace una operatividad lógica, y para ello se está creando la comisión. Y en cuanto a la pregunta 6, para recibir el proyecto de ley con el carácter que de urgencia económica, deberá remitir Lenín Moreno a la Asamblea, derogando la perversa y equivocada ley de plusvalía. 6:49. Entonces quiere decir, arquitecto Donoso, en lo que refiere a la perversa ley de plusvalía que usted la acaba de calificar así, ¿dónde quedan las expresiones, las declaraciones de la señora ministra de Justicia, que dijo que es verdad, que aprobó, que así lo decidió el soberano, pero que había que revisar y crear otra ley de plusvalía? ¿Cómo es entonces esto, arquitecto? ¿Cuál es el mecanismo? Porque ya la ley anterior a esta que se acaba de derogar tampoco existe, porque esta la eliminó. Entonces sería de que, como he escuchado, el presidente tiene que enviar un nuevo proyecto de ley, siempre pues pensando que no debe haber este impuesto del 75% que
lamentablemente pues se dio y que creó tantos y tantos problemas de carácter social y económico, especialmente en el sector inmobiliario y el sector de la construcción. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo, arquitecto? Pues no tiene el presidente Moreno que remitir ninguna ley, porque el momento en que se deroga, que de suyo debe derogarse la actual ley de plusvalía, aquella perversa del 75% de impuestos en relación al diferencial entre el valor de compra y venta, si es que esta se deroga, como en efecto así será, retorna al momento anterior a la aprobación de esta perversa ley. Por lo tanto, volvemos al 10% de pago de impuesto a la plusvalía que siempre lo tuvimos, que es absolutamente razonable, que es absolutamente lógico. Y lo que hizo el gobierno anterior al promulgar esta perversa ley fue liquidar miles de plazas de trabajo y empleo. Mire, Clever, la sola mención de que se remitiría esta ley a la Asamblea allá en julio del 2015, cuando el Papa Francisco estuvo en Guayaquil y en Quito, provocó esa semana la pérdida de 52,000 plazas de trabajo. Y luego, más todavía, no solamente que se consolidó esta ley en diciembre del 2016, poco antes de que Correa dejase el poder, sino que el daño ya estuvo hecho y abortaron decenas, si no decir centenares de proyectos inmobiliarios, que ocasionó que albañiles, pintores, mecánicos, plomeros perdiesen su empleo, lo cual es una perversidad. Y digo así, utilizo esta palabra a conciencia, porque cobrarle hasta el 75% al ciudadano, producto de su ahorro, es perverso. Mire, nadie es tan tonto, Clever, nadie es tan tonto de comprar un bien sabiendo que va a bajar de precio. Pues. La gente compra un bien, un terreno, una casita, con la ilusión de que suba de precio como mecanismo de ahorro de la familia ecuatoriana. Todos tenemos derecho a mejorar. Y el argumento que se nos dio en aquel instante, recordará usted, Clever, fue que los pobres no pagan impuesto. Claro que no pagan, pues, pero es que el pobre quiere dejar de serlo. Pues. Pregúntele usted al señor Kivi si preferiría ser pobre y no pagar impuestos o hacer dinero legítimamente y sí pagarlos. Es que es un absurdo. Y además, la parte grave es que confiscatoria ley le sacaban un porcentaje brutal de una plusvalía denominada por el gobierno anterior como ilegítima. ¿De cuándo acá ilegítima? Pues, además de una cosa, conceptualmente, a lo ilegítimo no se le pone tasas, pues, a lo ilegítimo se prohíbe. Es como ponerle una tasa impositiva al narcotráfico, como ponerle una tasa impositiva a la reventa de entradas en el fútbol. Esas cosas ilegales se prohíben. Entonces esta ley, que sirvió pues para hacerle tanto daño, por eso la califico de perversa, queda derogada y simplemente se regresa al estado anterior, es decir, aquella que estuvo vigente que se cobra hasta el 10%. 53. Me queda claro, pero yo no soy abogado, señor arquitecto, indudablemente tengo por eso inquietudes, pero usted que está ya en el lugar donde se crean y se reforman leyes, mi pregunta es, a ver, la ley anterior, que se cobraba el 10%, ¿se derogó o quedó ahí en un stand-by? Porque si quedó en stand-by, digo yo, no, insisto, no sé, entonces se reactiva esa ley. Pero si esta ley, que acaba de derogarla una consulta y un referéndum popular, se deroga, entonces tiene que crearse otra ley, obviamente pues parecida o igualita, lo que sea. Pregunto yo, arquitecto, ya, nada más es mi inquietud, ¿no? Porque hablábamos aquí en la mesa de trabajo de Huancavilca con el ingeniero Enrique Pita, y lo que quieren los constructores, lo que quieren toda la inversión de la construcción y el sector inmobiliario, es ya una ley definitiva para saber a dónde va el sector de la construcción, a dónde va la actividad inmobiliaria, arquitecto Donoso. En términos legales, la ley esta perversa de plusvalía, la del 75%, la del señor Kirchner, por así decirlo, porque el argumento fue que gente que tenía terrenos al lado de la UNASUR, donde se hizo el monumento al señor Kirchner, habían ganado mucho y que eso era ilegítimo, absurdo, ¿no? ¿Qué culpa tiene un ciudadano de tener terrenos cercanos a donde se construyó ese monumento a Kirchner? Esta ley, digo,
tenía un artículo que decía deróguese la ley de plusvalía inmobiliaria. Pues al derogarse esta por decisión del pueblo, automáticamente queda sin efecto la derogatoria de la ley anterior. Por eso digo, volvemos a la ley anterior. Ahora bien, si el gobierno o cualquier legislador, por iniciativa legislativa, quiere presentar un nuevo proyecto, pues está en su derecho de hacerlo, pero no es ese el mandato popular. El mandato popular es derogas esta ley, y punto. Y esto significa que volvemos al estado anterior. 6:55 en Huancavilca, 8:30 AM. Estamos dialogando con el arquitecto Patricio Donoso, representante en la Asamblea Nacional del Movimiento Creo y miembro del CAL. ¿Qué le parece, mi estimado Lenín? Buenos días, que están conformando ya el CAL, la comisión ocasional, para casualmente resolver todos estos temas que resultaron de la consulta popular. Buenos días, economista. Buenos días, arquitecto Donoso. Así es, para el día de hoy está convocado el pleno, tenemos entendido, pero en función de lo que estaban dialogando ustedes, en lo que refiere a la ley de plusvalía, yo quería consultarle al arquitecto, si el mandato popular del 4 fue derogar la ley, se debe derogar también el incentivo a las mineras, porque ese artículo lo incluyeron allí, lo metieron en medio de temas que no tenían nada que ver, muy al estilo del correísmo, ¿no? Donde se trataban, se le ponía un título a la ley, pero allá adentro había de todo, hacían unos Frankenstein normativos. Bueno, así mismo ocurrió con la denominada ley de plusvalía, se incluyó un incentivo a las mineras para que puedan tener un mayor plazo y pagar ciertos tributos. ¿Eso también se deroga o eso se lo tiene que rescatar? Su inquietud es absolutamente válida, Lenín. Buenos días. Y es válida porque, en efecto, al estilo del gobierno anterior, a último minuto se metían cosas increíbles, pero cierto, así fue. Solamente le hago un recorderis a la opinión pública que escucha Huancavilca. Cuando se aprobó la perversa ley de comunicación, también perversa, el 14 de junio del 2013, faltando 4 minutos antes de la votación, y sin debate, yo tenía un mes de legislador, se metió aquello de la superintendencia de telecomunicaciones, lo del señor Ochoa, que va a ser enjuiciado y censurado aquí en la Asamblea, sin duda, porque es un muy mal funcionario. La ley de comunicación es mala y el ejecutor es peor todavía. Justo al mismo estilo, en efecto, en la ley minera, en la ley de plusvalía, se metieron ciertos temas mineros, sobre todo aquello relativo al manejo de los contratos mineros, aquello que los propios mineros afirman es importante para su sector. Entonces, lo que cabe para rescatar esta fórmula de cálculo del ajuste soberano en los contratos mineros es que el presidente remita después un proyecto de ley dándole vida a este tema minero. Leí una entrevista que le hacían a Henry Troya, actual subsecretario de Minería, y mencionaba lo que acabo de decir, pero la ley se deroga por completo. El presidente deberá, a través de su acción como colegislador, de remitir una ley independiente que rescate el tema minero, porque usted tiene razón, Lenín, así se hizo. A último minuto se metían cosas. Le doy otro ejemplo. A último minuto, en una ley tributaria, se metió el impuesto que no constaba en el proyecto original, por tanto no era planteamiento del Ejecutivo, que es el único que tiene chance de poner temas de orden tributario. Se metió el activar el 100% de impuesto a las cocinas de gas, recordará usted, pero a último minuto, y así se votaba, increíble pero cierto. Entonces esas cosas sucedieron. Primero, no tienen que volver a repetirse, y segundo, hay que repararlas con un poquito de responsabilidad, y la responsabilidad hace que nosotros demandemos que el presidente arregle el entuerto minero, por así llamarlo. Y si tuviéramos una Corte Constitucional cuyos integrantes tuvieran sangre en la cara, habrían pues declarado la inconstitucionalidad de la Superintendencia de Comunicación, de estos artículos mineros que no tenían nada que ver. La Constitución es clara, la norma es clara, las leyes tienen que tratar sobre un solo tema, no pueden tratar sobre 4 o 5, y así pues un sinnúmero de trafacías que se cometieron en los tiempos en los que el correísmo dominaba. Pero, arquitecto, yo quería consultarle a propósito de la conformación de esta comisión especial ocasional. Por parte de Creo, ¿usted va a ser el integrante en esa comisión? Antes de contestar esa pregunta, que es muy pertinente,
es verdad que la Corte Constitucional le debe mucho al país. Recuerdo que cuando se demandó la inconstitucionalidad de la inconstitucional ley de comunicación, estos señores se demoraron 13 meses, es decir, más de un año, en decir si es constitucional cuando es evidentemente inconstitucional. Pues la constitucionalizaron a través de la cerecita en el pastel que la pusieron en las enmiendas de la Constitución del 3 de diciembre del 2015, cuando dijeron que la comunicación era un servicio público, como que fuese agua potable, luz eléctrica o alcantarillado, cuando en efecto usted y yo sabemos, Lenin, y la opinión pública, que es un derecho humano, pero constitucionalizaron una ley, sí, lo hicieron a la inversa. Y los señores de la Corte Constitucional, bien gracias, hoy están hechos los buenitos. Yo he sido un cuestionador permanente de esa Corte Constitucional, porque ellos debieron haber declarado inconstitucional esa ley, la ley el tema de las enmiendas a la Constitución, que fueron absolutamente inconstitucionales, la que estamos hablando respecto a la plusvalía, de cuando acá la Corte Constitucional aceptó que dijesen que una plusvalía era ilegítima, y yo me pregunté, ¿y la minusvalía? ¿Y la minusvalía? Es decir, si le construían al lado de su terreno, de su casa, mi estimado Lenin, un cementerio, un prostíbulo, una estación de servicio, una fábrica, ¿quién le reponía pues esa minusvalía en su terreno, en el valor de su bien? Es decir, eso la Corte Constitucional dejó pasar porque venía la orden, pues usted y yo y la opinión pública sabemos. Bien, con respecto a su pregunta, yo propuse ayer que el delegado de Creo sea Roberto Gómez. Yo voy a ser en todo caso parte de esa comisión, porque el CAL resolvió ayer que los miembros del CAL seremos parte de esa comisión sin voto, pero sí con voz. Es decir, vamos a participar los miembros del CAL que quieran, pues Luis Fernando Torres y yo así lo hemos decidido, sí participar en esa comisión. Por tanto, yo ya soy parte de la misma, pero entre los 9 miembros que debe estar conformada esa comisión intrínsecamente, yo propongo que Roberto Gómez propuse ayer que sea Roberto Gómez. Vamos a ver qué decisión toma el bloque legislativo al cual me pertenezco. 7:02 en Huancavilca 8:30. Una última de mi parte, arquitecto Donoso, antes de darle paso a Patricia Ruiz. ¿Cuál va a ser la postura de Creo? ¿Ustedes van a proponer que, en lo que refiere a la pregunta 3, la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea por listas, sea uninominal? Me imagino que ustedes ya tienen toda una propuesta elaborada. ¿En qué consiste? Si nos puede dar líneas generales sobre ella. Y encantadísimo, Lenin, yo le doy líneas generales porque no hemos todavía resuelto, pero yo no tengo ningún empacho en dar mi opinión. Y mi opinión es que deben ser listas pluripersonales, porque hacerlo unipersonal podría significar, y pongo un ejemplo, aunque un poco grosero y duro, pero que podría ser cierto, y si hay 10,000 candidatos y se presentan unipersonalmente 10,000 candidatos, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo manejar la entrega de franjas a los candidatos conforme resta la ley de elecciones, el Código de la Democracia? Arquitecto, una precisión, pero solo el día de hoy, si uno quiere participar en una elección, tiene que pertenecer a una organización política. Los integrantes, por ejemplo, si la Comisión Nacional Anticorrupción quiere proponer una lista, no puede. Debería adherirse a un partido político, a una organización política. ¿Eso también cree usted que debe continuar cuando vayamos a elegir a los representantes de la ciudadanía, o debería abrirse, debería haber un régimen especial? Yo creo que debería haber un régimen especial. De hecho, la respuesta a la pregunta de la consulta se menciona que no podrán ser miembros activos de partidos políticos en los últimos 5 años. Entonces hay que respetar aquello porque es decisión del pueblo. Y el artículo 106 de la Constitución claramente manifiesta que lo resuelto en consulta es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Pero para activar el sistema de elección de los miembros permanentes del Consejo de Participación, en mi opinión tiene que hacerse en listas, porque si no se lo hace así, se va a tornar impracticable la elección. Y claro, esta comisión está, en mi opinión, hecha, conformada, para darle viabilidad al pronunciamiento del pueblo. Porque si no, quedaría en el aire esto de cómo se van a candidatizar aquellas personas que aceptasen
participar en un proceso eleccionario, porque eso dice la pregunta número 3, Lenin, que será a través de un proceso eleccionario que deberá llevarse a cabo conjuntamente con las elecciones seccionales del próximo año, que van a ser más o menos el 15 o me parece que el 15 de marzo del 2019. La asignación de escaños, ¿cómo se la realiza, arquitecto? ¿Con método de Hunt? ¿Con Webster modificado? Porque allí también tienen otro problema. Así es, en mi opinión, doy la mía, no del movimiento mío, porque todavía no nos hemos reunido para conversar expresamente de la forma. Pero en mi opinión y con mi experiencia, yo creo que debe hacerse un sistema nuevo que implique que los 7 más votados sean los 7 miembros de ese Consejo de Participación. Los 7 más votados, sin porcentajes de Webster, de peor de Hunt. De Hunt es un desastre, es un perfecto desastre de Hunt. Con el sistema de Hunt en el periodo pasado se llevaron 100 asambleístas cuando no les correspondía ni 75, y hoy en la conformación actual de la Asamblea cosa igual, no hubiesen tenido mayoría, y en la anterior no hubiesen podido hacer aquellas enmiendas a la Constitución si no era gracias al señor de Hunt. Es un decir, ¿no?, lo del señor de Hunt. En mi opinión tiene que establecerse, y ojalá sí haga la comisión de la cual yo voy a formar parte sin voto, pero sí con voz, es aquella que implique que los 7 más votados son automáticamente los 7 elegidos. 7:06 en Huancavelica 8:30 AM. Usted, Pati. Gracias, economista. Buenos días, arquitecto Donoso. ¿Qué ocurre si el presidente de la República no envía los miembros con los cuales se deben de elegir este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Se le puede dar trámite o no a la petición que quiere hacer la comisión ocasional? No estaría dando trámite, pero el presidente estaría incumpliendo el mandato. Patricia, buenos días, por una razón. La pregunta dice que tiene 15 días el presidente para remitir los 21 nombres, conformando 7 ternas, 7 por 3, 21, los 21 nombres de ecuatorianos y ecuatorianas para que conformen en forma transitoria, por un año y pico más o menos, el Consejo de Participación Ciudadana. Por tanto, la respuesta puntual a su pregunta es: el presidente estaría incumpliendo el mandato popular. De acuerdo. Hay algo que me llamó la atención el día de ayer, escuchando a una de las asambleístas, la asambleísta Doris Solís. Ella manifestaba que no era necesaria la comisión especial, pues ya existen comisiones permanentes. Y adicional, hacía cuestionamientos acerca de la consulta popular porque la considera aún inconstitucional. Ella indica que todavía espera una decisión de la Corte Constitucional al respecto. No, la verdad es que me dejó confundida. Por un lado decía, acepto de que debería llevarse por el tema de la comisión permanente, pero por otro lado decía que era inconstitucional la misma consulta. Con todo el respeto a Doris Solís, está totalmente equivocada, porque es evidente que Doris Solís se equivoca y se contradice en el sentido de que por un lado manifiesta lo referente a la conformación de la comisión y por otro lado dice que están esperando que la Corte se pronuncie. Esto es más o menos como, exagerando un poco, ver si es que en efecto el resultado del partido de la final del Campeonato Mundial de Fútbol fue legítimo o no. Y ya las cosas pasaron, la consulta popular se realizó, el pueblo se pronunció, y lo que el pueblo dice es ley. Pues. El Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Con la conformación de esta comisión ocasional en la cual usted va a ser integrante por ser miembro del Cali y obviamente sin voto, vemos que la oposición va ganando más espacio en decisiones coyunturales dentro del Pleno, porque de los 10 integrantes, si mal no tengo entendido, 4 van a ser de la oposición. Sí, se estableció que serán 4 miembros de la oposición y 5 del oficialismo. El oficialismo, entendiéndose como tal, los miembros de Alianza País y sus allegados, sea que sean morenistas o correístas. Ese no es un tema nuestro, es un tema del CAL. Las peleas... 7:09, cortito y perdón la interrupción. ¿De qué oficialismo me habla, pues, arquitecto, ahora? ¿Perdón? Ya no hay oficialismo, pues, ya no hay oposición, arquitecto. ¿Cómo es entonces? ¿Ah? Lo que pasa es que hacemos un balance numérico, Clever, de cómo está conformada la Asamblea. Es innegable que los que son parte de Alianza País, o lo fueron, la bronca es de ellos, no nuestra, en efecto tienen un número mayoritario, no con gran diferencia tampoco, pero tienen un número mayor a los que sí conformamos la oposición en la Asamblea.
Entonces, en virtud de eso... Pero después del resultado de esta consulta popular, yo creo que las frutas comienzan a moverse y no sabemos ahora, por lo menos como ciudadano opino, no sabemos cuál es realmente la mayoría en la Asamblea Nacional. Lo que sí sabemos, como que hay un movimiento de oposición, como usted, por ejemplo, creo, es de la oposición, y hay otros legisladores también de la oposición. Pero, insisto, Alianza País, no sabemos cuál es el número exacto que está con Lenín Moreno, y cuál es el número exacto que no está con Lenín Moreno, arquitecto. Pues usted, Clever, tiene toda la razón. Así es. Esa es como decimos acá en Quito, la verdad de la milanesa. Así es. Pero no se olvide usted que el oficialismo, por así llamarlo, tiene mayoría en el CAL. Y en el CAL somos solo 2 miembros de la denominada oposición, Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano y Patricia Donoso del Movimiento Creo. Y esa es la verdad, esa es la situación. Eso es lo que hay, eso es lo que se tiene. Y frente a eso, pues las decisiones se toman por mayoría de votos. Ya quisiera yo que la conformación de esa comisión sea diferente, pero así están las cosas, mi estimado Clever. Solamente con una situación ahí, ¿no? El CAL, es verdad, ustedes son los dos de la oposición, pero hay una asambleísta que tampoco está ni allá, ni acá, ni no sabemos. ¿Sí o sí? ¿Ah? Sí, perdón, ¿a quién se refería? Perdón que se me cortó. Creo que a la asambleísta Soledad Buendía, me parece que es integrante del CAL, ¿no? Bueno, sí, claro, ella, entiendo, se desafilió del Movimiento Alianza País, pero por supuesto no hace parte de los bloques ni Social Cristiano ni de Creo. Eso es una acción que le compete exclusivamente a ella, respetuoso soy yo de qué es lo que haga, pero en efecto ella no estuvo ayer presente en la sesión del CAL y no emitió por supuesto su voto, no está presente. 7:12, arquitecto, la vamos a seguir la próxima semana de pronto, porque con usted hay que hablar sobre el posible acuerdo de comercio con los Estados Unidos, de los resultados que se han dado ayer en el Congreso norteamericano sobre las preferencias arancelarias generales, de eso también porque usted fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y aún no ha dejado pues sus actividades que son eminentemente privadas y de carácter comercial, industrial, etcétera. Arquitecto, le mandamos un abrazo y que esté muy bien. Gracias, Clever. En efecto, yo soy emprendedor y lo seré toda la vida. Encantado en conversar en otro momento, cuando usted así lo decide, estoy siempre a sus órdenes, conversar de los temas inherentes al comercio exterior ecuatoriano. Muchísimas gracias a usted, a Patricia y a Lenin. Huancamilca, la H grande de la información.